Datos económicos, fuerte suba de alimentos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se refleja en la canasta? Los datos con Julián Guarino. Julián, buen día. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Bueno, muy importante, muy relevante siempre seguir de cerca lo que es la evolución del precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque se considera que en líneas generales una familia hace todo lo que puede por tratar de llegar a lo que es esta canasta básica alimentaria y que generalmente para lo que es el mundo de la estadística define lo que son niveles de indigencia, es decir, aquel que puede afrontar lo que es el pago de una canasta básica alimentaria se define por encima de lo que es el nivel de indigencia y aquel que no puede hacerlo por debajo. De la misma forma que cuando se define lo que es una canasta básica total, se suman los alimentos a algún otro tipo de consumo, generalmente servicios, y a partir de allí se define lo que son los niveles de pobreza. El dato central es en diciembre se registró, si uno toma lo que es el conjunto de alimentos que forman parte de la canasta que define la ciudad de Buenos Aires, en diciembre, se registró el nivel más alto de incremento en los últimos 2 años para lo que son los alimentos. Es decir, diciembre, los porteños, pero por supuesto esta medición puede ser de alguna manera proyectada al resto del país, enfrentaron aumentos de precios para los alimentos que se ubicaron por encima de lo que fue el promedio de incrementos de los últimos 24 meses. Y son datos oficiales, son datos de la ciudad de Buenos Aires, y aparte hay que tener en cuenta que en este caso puntual lo que mide la ciudad de Buenos Aires va a pasar muy probablemente a ser la medición oficial de inflación, por lo menos hasta que el INDEC empiece a dar a conocer dentro de 8 meses un nuevo índice de precios. Quiere decir que prácticamente estamos con lo que es el índice oficial de inflación. Implica lo que son los relevamientos en la ciudad de Buenos Aires, pero de todas maneras va a ser el dato que va a utilizar el gobierno nacional para dar a conocer cuál es la inflación mes a mes hasta que el INDEC dé a conocer lo que es su nuevo indicador. Vamos a repasar, si te parece. Dale. Primero, los aumentos de diciembre, la definición. Los aumentos en general, la inflación de diciembre, 3,9%. Esto es todo el sistema de precios, no solo alimentos. Aumentos en diciembre, 3,9%. Fíjate qué pasa cuando vas a la canasta alimentaria. La canasta alimentaria está compuesta obviamente por alimentos, lácteos, carnes, verduras. Bueno, fíjate, 4,22%. ¿Qué significa esto? Que los alimentos subieron por encima de lo que subió todo el sistema de precios. Bienes y servicios en general de los porteños. El dato acá es central. ¿Por qué? Siempre hablamos de los alimentos porque se supone que una familia, como decíamos recién, hace todos los esfuerzos y en realidad le impacta más lo que es la suba de los alimentos que la suba del resto de los servicios, donde en algún caso uno puede decidir como jefe de familia si los contrata o no. Claro. No en todos los casos, obviamente, porque hay cuestiones como el gas, la luz, que se necesitan muchísimo. En este caso los alimentos superaron la suba de todo. Exactamente, ¿no? Fíjate lo que es la canasta alimentaria. ¿Qué significa esto? Estos 5.467 pesos. Sí. ¿Qué es este dato? Este dato es lo que una familia constituida por 4 personas, 2 adultos y 2 chicos de 6 y 9 años. Sí, la familia tipo. Claro, la familia tipo tuvieron como mínimo que tener en el bolsillo para pagar, para alimentarse a lo largo de diciembre. Solamente para alimentarse. No, acá no hay nada más. Es decir, alimento puro, 5.467 pesos. Esto es lo que mide la línea de indigencia. Aquel que no tenía este dinero... Bueno, solo alimentos, es bueno el detalle que haces. Sí. 5.467 solo para alimentos. Así es. Bueno, y ahora vamos a repasar qué fue lo que subió. Y por supuesto, en el primer lugar está la carne, ¿no? La carne que tiene un impacto muy fuerte. Acá los primeros 3 ítems que vamos a repasar son los que tienen mayor impacto. Y fíjate, por ejemplo, la carne. En diciembre solo subió 13% según la ciudad de Buenos Aires. Sí. Estos son mediciones oficiales. Siempre hablamos del impacto. Uno podría decir, bueno, por la carne en realidad muchos cortes subieron más de precio. Si uno toma, por ejemplo, lo que fue el listado de precios a comienzos de noviembre y lo traslada a fines de diciembre, muy probablemente uno pueda decir, bueno, la carne subió entre 25 y 30%, en algunos casos un poco más todavía. No estamos incluyendo los aumentos de enero, que todavía no están relevados, pero que se supone que siguieron bueno, pero en el promedio están todos los cortes ahí. Están todos los cortes, es un promedio. Claro. Entonces por eso da 13%, pero el valor es muy interesante porque en definitiva lo que termina impactando muchísimo es en toda la canasta. Fíjate, por ejemplo, qué pasa con los cereales y legumbres, está dentro del pan, 3,77%, frutas y verduras,
tuvo un retroceso del 3,23%. Por supuesto, acá están las frutas de estación y las verduras de estación, que a veces generan un poco más de oferta y terminan compensando lo que podría llegar a ser incrementos en otras cuestiones. Leche, yogures y lácteos subieron 2,2%, y después vienen aceites, azúcares, las bebidas en general, que tienen un porcentaje, o en general ocupan un porcentaje menor de lo que es la canasta básica. Esto no es tan relevante, y es lo que sube menos, y esto es lo más relevante. Todo el tema de carne, el caso de los huevos, los cereales, las frutas y las verduras. ¿Cuánto gastó una familia en diciembre solamente para hacer frente a lo que es el consumo básico de carne? 1.608 pesos. Claro. Fíjate lo que gastaste en cereales, 1.422 pesos. En frutas y verduras, 1.245 pesos. A uno le resulta por ahí impactante lo que son las cifras, porque uno no va a la verdulería y dice, me das 1.200 pesos de verdura y de fruta, pero a lo largo del mes no te das cuenta, pero lo vas pagando. De a 300, son consumos de 300, 400 pesos. Te das cuenta cuando haces la compra del mes. Claro, cuando haces la lista. En algunas oportunidades que vas y tenés la oportunidad de hacer la compra del mes, ahí te das cuenta. Claro. ¿Por qué también es importante estos rubros que estamos marcando? El tema de los cereales, de la carne, de las frutas y verduras, porque no están incluidos dentro de la canasta que lanzó el gobierno de precios cuidados. No están incluidos estos ítems, y quiere decir entonces que la gente, las familias en general, tuvieron que afrontar directamente el aumento porque no tienen una canasta alternativa. De hecho, diciembre ni siquiera todavía uno podía decir que había una canasta de precios cuidados constituida y relanzada por el gobierno. Recuerden ustedes que se relanzó recién el 7 de enero. Pero en líneas generales, este es el impacto, es muy fuerte realmente, y bueno, por supuesto hay mayor cantidad de aumentos. Repasamos un poquito lo que tiene que ver, por ejemplo, con los aumentos que se registraron en lo que es la canasta básica total. Acá ya ampliamos el abanico y decimos no solo alimentos, sino, fíjate, artículos de limpieza subieron en diciembre 3%. Esparcimiento, entradas, digamos en general, la entrada de cine, por ejemplo, etcétera, 6,5%. Cuidado personal, 2,8%. Indumentaria, el caso de la indumentaria, que tiene un impacto muy fuerte en la canasta básica total, 3,47%, y electrodomésticos. ¿Qué se considera acá con una suba del 5%? Se considera los electrodomésticos o el recambio necesario de cualquier casa de familia. Cualquier casa de familia tiene un set de electrodomésticos que los usa habitualmente. Bueno, uno no se da cuenta tanto, pero bueno, el lavarropas, la heladera, si tenés microondas o un hornito eléctrico. Bueno, se supone que a lo largo del año o a lo largo de los años, cada tanto te toca afrontar algún tipo de compra para reemplazar aquel que se te descompuso, está viejo, etcétera, etcétera. Bueno, eso se considera dentro de lo que es una canasta básica. No es, digamos, la cifra que tendría como equivalente a si vos desembolsás una cantidad de dinero para comprarte todo de nuevo. Es nada más que el dinero mínimo necesario para ir manteniendo lo que son el set de electrodomésticos que forman parte de una casa de familia. Bueno, 5%. Este rubro, el último, está muy atado a la devaluación, porque está muy atado al dólar, es decir, en general los electrodomésticos tienen un valor de referencia que no escapa demasiado de lo que podría llegar a ser el valor de referencia del dólar. Recordemos que la devaluación que puso en marcha el gobierno impactó también, no solo la inercia de precios que traías en los últimos meses. Tenías inflación, tuviste una devaluación, eso impactó fuerte, sobre todo en la primera, la segunda y la tercera semana de diciembre, y el argumento del gobierno es, bueno, sí, reconocemos que la primera semana de diciembre aumentaron 1% en promedio los precios de la economía. En la segunda semana ya los vemos para abajo, 0,9, y en la tercera semana 0,6, dice el gobierno. Está de alguna manera argumentando que se desaceleró la inflación. De todas formas, siempre sube, es decir, acá no estamos hablando de baja de precios, estamos hablando de que suben menos, pero siempre suben, y obviamente el resumen de lo que veíamos recién es que el incremento se da en prácticamente todos los rubros. ¿Qué pasa en el caso de lo que son los gastos de salud? Fíjate, 12,23% en diciembre. Hay un impacto fuerte de todo el tema medicamentos aquí. Alquiler, 2% en promedio en diciembre. Expensa casi nada. Después hablamos a lo largo de los últimos días de incrementos que se van a ir dando, obviamente. Comunicaciones, 2,15%. Hablamos en el día de ayer que hay dos empresas de celulares que frenaron los aumentos. No en todos los casos, pero sí en lo que son los prepagos. Y los útiles escolares, que también hacíamos mención la semana pasada, 2,85% de aumento. Es decir, esto que se llama la canasta básica total, es decir, que son alimentos más salud, alquiler,
la expensa, comunicaciones y útiles escolares, bueno, todo esto tiene o registra un incremento en promedio que, como ahí veíamos, puede tener cierta disparidad, pero en línea general está entre un 3 y un 4%, donde el dato saliente, Rubén, digo, para que nos quedemos con lo central, con lo más importante, es que los alimentos subieron por encima del promedio. Quiere decir que el impacto es muy fuerte porque una familia, cuanto menos recursos tiene, mayor cantidad de recursos destina de lo que es su total a pagar los alimentos. Claro, y esos números, estos datos económicos, será una foto después, por eso es importante conocerlo en detalles, como lo hizo Julián Guarino, por ejemplo, para las negociaciones paritarias. Claro, exactamente. A ver, cuando decíamos la medición del índice de inflación y que se va a tomar que es el de la ciudad de Buenos Aires, también decíamos un poco que el argumento central de los sindicatos es, señores, ¿qué le dicen al gobierno? Yo voy a negociar lo que son los incrementos salariales, pero ¿cuál es el indicador de inflación que ustedes me van a tomar en cuenta? Y el gobierno no dijo esto, pero se supone que va a tomar el índice de la ciudad de Buenos Aires porque no vas a tener otro hasta dentro de 8 meses, digamos, y de alguna manera porque también se confía en que estos relevamientos se hacen en forma seria y se vienen haciendo ya desde hace varios años y siempre este indicador dio muy por encima de lo que daba el del INDEC. Esto es un dato por ahí a tener en cuenta, los sindicatos lo tienen en cuenta y claramente si vos tenés en cuenta lo que son estos incrementos y tomás también un poco lo que son los datos que empiezan a aparecer sobre enero, que todavía no los tenemos, no son oficiales, pero que darían un incremento bastante similar al que estuvimos viendo, bueno, obviamente el piso para negociar paritarias va a estar en torno al 30%. Claro. Gracias, Julio.